Ok, ¿qué tal? Continuando con nuestra clase de literatura 2, vamos a trabajar el género dramático en sus modalidades de presentación del texto dramático. Primero vamos a entender qué es el texto dramático para poder pasar a las modalidades de presentación, así que comenzamos. Eh, el género dramático tiene una característica muy importante, decíamos que es para ser representado dentro de un escenario con ciertos vestuarios, ciertas características como escenario, público, y que le van a dar una mayor importancia a lo que nosotros estamos narrando. Recordemos que es una representación y cuando hacemos una representación, pues forzosamente tenemos de tener un guión o lo que para nuestro caso va a ser un texto dramático. Es así como el texto dramático lo vamos a entender como todo aquel texto que sirve para ser representado dentro de un escenario y frente a un público, como lo veíamos en la clase anterior. Esta obra, esta representación se le va a considerar como una obra teatral. Dicha obra teatral pues va a estar dividido en dos subtextos. Estos subtextos tienen que ver con la forma en la que nosotros lo vamos a presentar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros representamos una obra, no solamente nos encaminamos a lo que dice el guión, debemos de cuidar el vestuario, la escenografía y el lugar y los espacios. Es así como lo que nosotros decimos también repercute en el texto. Por eso decimos que el texto dramático va a tener dos subtextos. Y esto va a determinarlo nuestro dramaturgo, que el dramaturgo pues prácticamente es quien escribe nuestra, nuestro texto dramático y quien define cómo se debe de representar esta obra, ¿sí? Entonces, él es la parte fundamental para que nuestra representación cumpla su cometido y se ejercite ante un público para poder ser representado. Es entonces que nuestro dramaturgo nos va a determinar, ¿sí?, cuáles van a ser esos subtextos y estos subtextos deben de estar encaminados a lo verbal y a lo paraverbal, ¿sí? ¿Qué va a ser lo verbal? Bueno, pues lo verbal va a ser van a ser todos aquellos diálogos, ¿sí? O parlamentos que digan los personajes o que mencionen los personajes. Entonces los podemos encontrar como parlamentos directos de un personaje a otro, como cuando ustedes hablan con mamá o con papá, cuando hablan con sus hermanos, y que pues son diálogos directos, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando nosotros vamos comentando en una charla, pues estamos haciendo uso de los parlamentos directos. Cuando en una pieza teatral, ¿sí?, o cuando nosotros a veces le contamos las cosas a un compañero o a un amigo, a una amiga, y lo que sucedió y vimos, no sé, una escena en la cual involucra a varios personajes y nosotros tratamos de que este diálogo se genere a través de nosotros y tomamos la acepción de, no sé, de un viejito, de una niña, de un pequeño, pero al mismo tiempo, ¿no? Si a lo mejor hay una conversación entre una viejita y un pequeño, a veces hablamos como la viejita y le respondemos como el pequeño, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, de viva voz, pues estamos haciendo uso de un monólogo. Eso va a ser el monólogo. Y por otro lado vamos a encontrar la parte en la que nosotros a veces nos preguntamos cosas y pensamos y decimos, pero no lo decimos ahora sí como decíamos, lo pensamos solamente, no lo decimos, pero que solamente queda en nuestra mente, ¿no? Entonces a esa forma de diálogo le vamos a llamar soliloquio, pero al fin de cuentas nosotros estamos ejerciendo un ejercicio verbal, por eso se les llaman subtextos verbales. Son todos aquellos diálogos que se generan a través de lo verbal. Entonces, ya sean que sean diálogos directos, ya sean que sean diálogos ejemplificados por nosotros mismos, o ya sean que sean diálogos pensados o producidos vocalmente por nosotros, pero a nuestro interior. El soliloquio siempre va a ser al interior
y mientras que el monólogo va a ser siempre al exterior. Y los parlamentos pues, prácticamente son todos aquellos que nosotros decimos de viva voz, ¿no? Es prácticamente todo lo que ejercemos todos los días cuando nosotros nos comunicamos con las demás personas a través de nuestra habla. Por otro lado, vamos a encontrar lo que van a ser los subtextos o el subtexto paraverbal, que lo paraverbal es todo lo que no se dice, es todo lo que no decimos de manera verbal, sino que prácticamente lo llevamos a los hechos, a las acciones, dependiendo de nuestros movimientos corporales, dependiendo también de nuestras formas en las que nosotros nos podamos expresar apoyado por nuestro cuerpo. Entonces, a eso que es paraverbal, pues le vamos a llamar acotaciones. Acotaciones o didascalias que en la antigüedad pues prácticamente lo entendíamos como eso. Entonces, cuando nosotros nos referimos a lo paraverbal, ¿sí? Esas cuestiones que decíamos que los griegos decían que eran paraverbales o didascalias o prácticamente eso paraverbal pues eran las instrucciones, ¿no? Esas instrucciones las vamos a encontrar de manera particular. Las vamos a encontrar de manera general y de maneras particulares. En el caso de las acotaciones generales es donde nosotros incluimos, por ejemplo, el título del texto, lista de personajes, una descripción del escenario. Eso va a ser lo que es correspondiente a las acotaciones generales, lo que nos indica en dónde, cómo se llama la obra, quiénes van a ser los personajes, cuáles van a ser las descripciones del escenario, en dónde se va a iniciar la representación teatral. Por otro lado, vamos a encontrarnos que las formas particulares de realizar acotaciones las podemos realizar de acuerdo a las formas de carácter, al movimiento corporal, al maquillaje, a cuestiones como efectos de sonido y que tienen que ver mucho con la representación teatral. Entonces, esas van a ser nuestras acotaciones, pero siempre estas acotaciones, las generales pues las vamos a encontrar al principio del texto, pero las acotaciones particulares por lo regular siempre las vamos a encontrar incluidas o inmersas dentro de los parlamentos y que las vamos a identificar porque siempre van a estar entrecomilladas en cursivas o simplemente en negritas. Eso ya va a depender mucho de cómo el dramaturgo pues realice su guión. Entonces, esas van a ser nuestras características de nuestro texto dramático y es cómo se van a ir conformando para poder nosotros generar una obra dramática o para llegar a esa obra teatral que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, esas serían parte de nuestras modalidades de presentación porque todavía tenemos algunas. Entonces, bien, ahora vamos a ejercitar lo que nosotros ya veíamos hace un momento con respecto al texto dramático. Aquí tenemos un texto dramático en el cual pues el título es La marioneta y tenemos ahí ejemplificado, ¿no? Vean cómo la diferencia entre un texto narrativo y un texto lírico y aún un texto dramático, ¿no? El texto narrativo pues prácticamente se expresaba o se presentaba en prosa de manera continua, mientras que en el texto lírico lo veíamos de una manera muy versificada. En el caso del género dramático, pues lo que vamos a tener es que no va a ser de manera versificada, no va a ser de manera de prosa, sino que la mayoría de los textos dramáticos se pueden presentar así como lo tenemos estos, en doble columna, o simplemente en prosa, pero van a ir siempre marcados con los nombres de los personajes en negritas. Entonces, para ejemplificar lo que decíamos hace un rato con respecto a las modalidades, a los subtextos, pues vamos a decir que las acotaciones, ¿sí? O instrucciones generales, pues van a ser estas. ¿Sí? Nuestras acotaciones generales va a ser esto: la marioneta, que es el título de nuestra obra, la lista de personajes, que en este caso tenemos al marionetista y la marioneta,
Y por último vamos a tener hasta esta parte, todo esto corresponde con las acotaciones generales. Tenemos título, lista de personajes y la descripción del escenario. Si ustedes lo alcanzan a leer, dice: en un camerino de mala muerte, en el centro del escenario se encuentra una mesa vieja y apolillada sobre la que hay una botella. Y bueno, eso es una descripción. Ahora, las acotaciones particulares las vamos a encontrar inmersas en los diálogos o los parlamentos. Si nos damos cuenta, entonces lo vamos a colocar de otro color para que ustedes más o menos visualicen esta parte. Entonces, las acotaciones particulares van a estar aquí representadas por nuestro, bueno, aquí hay una acotación, ¿sí? Una acotación particular. De hecho, aquí había otra, miren. Entonces, esas son las acotaciones particulares. Por ejemplo, aquí dice bebe, dirigiéndose a la marioneta. Y si nosotros vamos buscando más, aquí vamos a encontrar otra acotación. ¿Sí? Si se dan cuenta, están marcadas entre paréntesis. Y eso va a ser otra acotación. Entonces, esas van a ser nuestras acotaciones particulares que se van a ir entremezclando con nuestros parlamentos. Ahora, en la parte verbal, que son prácticamente todas estas, la parte verbal decíamos que son los parlamentos, es todo lo que se dice de manera directa. Por ejemplo, aquí tenemos al cambiar de color y le vamos a poner. Entonces tenemos la marioneta y el marionetista, que son los dos personajes en este caso. Entonces tenemos aquí los parlamentos, marioneta y marionetista. Entonces, tenemos la marioneta y el marionetista. Y aquí lo vamos a marcar. Vamos a decirle que esto son los parlamentos. Ya me estoy equivocando, pero esos son los parlamentos. ¿Sí? Entonces, marioneta y marionetista son los parlamentos. El monólogo. Bueno, el monólogo aquí lo vamos a colocar de color. Este color. Aquí hay un monólogo del marionetista que empieza todo esto. Empieza a hablar él por sí mismo. De hecho, no es un monólogo, este es un soliloquio que lo estaba manejando aquí de una manera. Esto que voy a marcar aquí con azul, todo esto es un monólogo. Sí, hasta aquí. Espero que no lo... Bueno, por aquí es el monólogo. ¿Sí? Entonces, esto es un monólogo. Este es un soliloquio, perdón, estoy aquí. Es un soliloquio, porque lo está diciendo él solo, lo está marcando por sí mismo. ¿Sí? Entonces, y por último vamos a tener el dramaturgo, que el dramaturgo, es una adaptación de un cuento de la marioneta del Mundo Valadez, pero quien está realizando el guión, ¿sí? Es la maestra Carmen Erejón Quintana. Ella es el dramaturgo. Y bueno, eso sería nuestro texto dramático, o las partes del texto dramático en sus modalidades de presentación. Entonces lo que vamos a hacer, chicos, es ustedes van a ubicar o van a buscar o en su libro buscan la parte donde tengan un texto dramático, donde se presente el título, los personajes y alguna parte de los parlamentos, para que ustedes no sé, le tomen una foto o busquen en internet algo así como lo que tengo yo aquí enfrente, para que lo analicen y ustedes identifiquen las partes del texto dramático en sus formas paraverbal y verbales, ¿sí? Eso sería para el caso de su actividad del día de hoy. Y también les pido de favor que realicen pasen en limpio este pequeño diagrama que les acabo de anotar para que lo tengan en sus apuntes. Y eso sería todo. Entonces no se les olvide, ya saben, en hoja membrentada, en hojas blancas, y espero sus trabajos. Buen día, chicos. Hasta pronto.